Hola chicos y bienvenidos a la primera clase del curso de laboratorio de fundamentos de microbiología. El día de hoy vamos a ver 3 temas básicos para dar inicio al curso. Para empezar vamos a hablar de bioseguridad, que por definición es el conjunto de reglas y normas preventivas que se proponen mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de la actividad diaria. Básicamente son las normas que nos van a mantener seguros a nosotros cuando trabajemos, a las personas a nuestro alrededor e incluso al medio ambiente. Algunos ejemplos de estas normas, aunque suenen obvias, pueden ser los siguientes. Aunque parezca tarea sencilla, es muy importante seguir estas normas. Por más simples que parezcan, algún descuido, aunque sea mínimo en cualquiera de estas, puede llegar a terminar en consecuencias graves. Ahora pasemos al siguiente tema de este laboratorio: microbiota y omnipresencia, del cual iniciaremos con la microbiota humana. La microbiota es el conjunto de microorganismos comensales que en la mayoría de los casos no representan ningún riesgo para la salud de su hospedador. Esta, debido a sus características, se puede dividir en 2 tipos. Microbiota residente. Esta hace referencia a la microbiota que siempre va a estar con nosotros, sin importar qué. No importa que tanto nos lavemos o bañemos, siempre va a estar presente. Es tan parte de nosotros que, aunque suene extraño, se podría decir que si analizamos la genética de nuestro organismo, tenemos más genes de la microbiota que de nuestro propio genoma. Y por otra parte está la microbiota transitoria, que como su nombre lo dice, esta es la microbiota de paso. Esta va a ser fácilmente removible de nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto puede ser cuando nos ensuciamos las manos y posteriormente nos las lavamos. Esta microbiota va a ser fácilmente removida. Ahora, independientemente del tipo de microbiota, esta va a tender a variar. Puede variar en concentración, tipos de microorganismos o inclusive especies de microorganismos. Esta variación va a estar influenciada por algunos factores, como lo puede ser la higiene, la zona anatómica en la que nos encontremos, la alimentación de la persona, entre otras cosas. Para demostrar esto, en la sesión de laboratorio vamos a hacer 3 determinaciones. La primera es la determinación de la microbiota de las manos, donde vamos a utilizar un medio de cultivo, el agar sangre. Este agar sangre, por la parte de abajo, lo vamos a agarrar y lo vamos a marcar dividiéndolo en 2 zonas con un pilot. En una de las mitades escribiremos, por la parte de abajo obviamente, sucio, y en la otra parte pondremos limpio. La idea es que cuando ustedes lleguen al laboratorio y hagan esta determinación, en la parte que rotularon como sucio van a poner los dedos de sus manos sobre el agar sangre. Luego de esto van a lavar rigurosamente sus manos y después van a volver a colocar sus dedos en la parte que dice limpio. Luego de hacer esto vamos a incubar la placa a 37 grados centígrados y después de varias horas vamos a observar que creció. El siguiente ejercicio va a ser la determinación de la microbiota de la piel, donde utilizaremos un agar sangre y un agar mannitol sal, donde simplemente con ayuda de un hisopo frotaremos una zona de la piel y luego rayaremos con este mismo hisopo la placa por todos los lados para su posterior incubación. Por último, realizaremos la determinación de la microbiota de la boca, donde hisoparemos todo el área de la boca y luego rayaremos 2 agares sangre. Cabe destacar que uno de los 2 agares sangres utilizados se va a incubar a 37 grados, mientras el otro se va a incubar a temperatura ambiente. Ahora pasemos a hablar sobre el tema de omnipresencia de microorganismos. Los microorganismos se caracterizan por su ubicuidad en los ambientes y superficies. Dependiendo del área de estudio, así puede variar las especies de microorganismos que podamos encontrar, tanto en número como en diversidad de especies. Esto quiere decir que literalmente todo tiene microorganismos. El piso, la pared, mi gata, todo tiene microorganismos. Ahora, estos microorganismos no están distribuidos en el ambiente de manera equitativa. Podríamos decir que a nivel ambiental, los microorganismos que más abundan son las bacterias y los hongos. Ahora,
La presencia o ausencia de estos tipos de microorganismos o la variabilidad entre las especies va a depender de ciertos factores, como lo puede ser la disponibilidad de nutrientes, la humedad, la temperatura, inclusive la genética del mismo microorganismo. Para demostrar la omnipresencia de los microorganismos en el laboratorio, de igual manera realizaremos 3 determinaciones. La primera es el muestreo de superficies, donde literalmente tienen que frotar con un hisopo la superficie que ustedes quieran. Eso sí, anotando el tipo de superficie, la ubicación de la superficie, el aspecto inicial que tenía esa superficie, y luego con este hisopo rayaremos los medios de cultivo. Exactamente los medios: agar sangre, mannitol sal y un agar MacConkey. Luego realizaremos exactamente lo mismo, solo que con los grifos de las pilas de laboratorio. Esto lo haremos frotando el hisopo en el tubo y después rayaremos los medios de cultivo de mannitol sal y agar MacConkey. Y por último vamos a realizar un muestreo de aire. Este es el más fácil de realizar, ya que solo necesitaremos una placa de agar tripticasa soya, por sus siglas ATS. Literalmente lo que tenemos que hacer es destapar la placa de agar, colocarla en una parte del laboratorio y dejarla ahí hasta el final del laboratorio. Luego de transcurrido todo el laboratorio, todas las partículas que estuvieran en el aire van a caer sobre la placa de agar. Vamos a cerrar la placa de agar y la vamos a incubar durante una semana a ver qué crece. Y con esto concluiríamos el segundo tema de la práctica de hoy. Ahora pasemos al último tema, que sería la toma de muestras clínicas. Cabe mencionar que la parte de flebotomía no se explicará en este video, sino va a ser algo presencial en la primera lección de laboratorio, ya que nos vamos a demostrar cómo sangrar en vivo en el laboratorio. Antes de iniciar, quiero mencionar algo que es sumamente importante, más que todo cuando ya lleguen a laborar en el área clínica. A grandes rasgos, un análisis clínico uno lo podría dividir en 3 etapas. La parte preanalítica, que abarca todo lo que se tiene que hacer antes de procesarse la muestra en el equipo. La parte analítica, que es literalmente el procesamiento de la muestra en el equipo, o cuando nosotros la tengamos que procesar, es el procedimiento en el momento del análisis de la prueba. Y la parte post-analítica, que básicamente abarca todo lo que sea validación y revisión y análisis de los resultados del laboratorio, desde que se validó correctamente, que se envió al paciente, el paciente lo recibió, le llegó al médico, etc. De estas 3 etapas, la parte más importante es la etapa preanalítica, que es de hecho la etapa donde más errores ocurren. Por eso es que ustedes, como futuros trabajadores en el área de la salud, tienen que tener en mente ciertas medidas antes de que vayan a tomar una muestra. Un ejemplo de esto puede ser la identificación correcta del paciente, que aunque suene obvio, es muy importante verificar que el paciente al que le vamos a tomar la muestra efectivamente sea el paciente, verificando el nombre completo, el número de cédula, datos personales como la fecha de nacimiento, en el caso que sea necesario, el correo electrónico, entre otras cosas. Lo segundo es la boleta de solicitud. Básicamente, ¿qué exámenes se viene a hacer el paciente? Para esto tendremos que pensar que, dependiendo del examen que se vaya a realizar, deberán así ser los tubos de sangre que tenemos que tomar. Hay que recordar el orden de toma de esos tubos. También hay que preguntar que, en el caso que nosotros no tomemos la muestra, verificar que el paciente trajo la muestra. En el caso de una muestra de orina o una muestra de heces, nosotros no la tomamos, el paciente la trae, apuntar que efectivamente la trajo, o en el caso de que no la trajo, que efectivamente que no trajo la muestra, para que después no parezca que se perdió en el laboratorio o haya un error ahí de por medio. Además, extendiendo un poco más esta parte de los exámenes, es muy importante hacer o hablar con nuestro paciente. Ejemplo, algunos exámenes tienen ciertas medidas que hay que cumplir, como lo puede ser realizar una glicemia, que lo recomendado son 8 horas de ayuno. Entonces, si no estamos seguros, o siempre como buen hábito, preguntar a nuestro paciente: ¿tiene 8 horas de ayuno? O ¿cuándo fue la última vez que comiste? Para poder estar seguros de esto. En el caso de que sea un perfil de lípidos, que se cumplan las 12 horas. En el caso de que sea una muestra para un urocultivo, un EGO, un examen general de orina, que si tomó la muestra correctamente, cómo tomó la muestra, fue la primera orina de la mañana, hace cuánto la tomó.
Todos estos datos son de suma importancia, básicamente, para asegurar que los resultados de estos análisis sean los más verídicos posibles. Ahora, en el laboratorio, para ejemplificar esta parte de todo lo que abarca la toma de muestras clínicas, vamos a realizar dos procedimientos. El primero es el frotis faríngeo, que sencillamente es con un hisopo frotar la faringe del paciente. Eso sí, sin tocar la cavidad bucal. Esto porque si buscamos la presencia de algún patógeno a nivel de la faringe y tocamos la boca, vamos a contaminar el hisopo con la microbiota de la boca. Luego de esto vamos a realizar un cultivo de caldo bacteriano. En el laboratorio vamos a tener dos caldos de cultivo de dos bacterias diferentes. Básicamente lo que tenemos que hacer es rayar en una placa por 3 zonas, por toda la placa, estas bacterias. Esto porque muchas veces las muestras que se trabajan, más que todo en la sección de bacteriología clínica, realmente son caldos. O sea, una muestra de un paciente que se introduce en un caldo para posteriormente ser incubada en medios sólidos. Antes de terminar, solo me gustaría hacer una última cosa, que sería repasar lo que es técnica aséptica. Lo primero que hay que hacer siempre, independientemente de donde estemos, cuando trabajemos en un laboratorio clínico, es tener un área ordenada y limpia. Además de esto, cuando trabajemos con muestras clínicas, es muy importante que cuando hagamos los rayados o los inóculos en medios, estas muestras no se contaminen con partículas del aire, etc. Para esto tenemos que trabajar en un área estéril. En algunos laboratorios existen cámaras de flujo laminar, que son cámaras que están diseñadas para específicamente eso, abrir muestras y que no se contaminen. Pero en la mayoría de lugares estas cámaras no van a estar disponibles, entonces vamos a tener que utilizar una lámpara de alcohol o, en el caso del laboratorio de nosotros, un mechero Bunsen. Que de hecho en el aula virtual tienen un video de cómo utilizar un mechero Bunsen para que se lo puedan ver y ya sepan utilizarlo cuando lleguen al laboratorio. Básicamente la lámpara de alcohol o el mechero Bunsen, el fuego que va a disparar, va a generar una zona de calor tan alta que alrededor de esa llama se va a generar un campo estéril. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor del mechero nosotros vamos a poder abrir y cerrar muestras de lo que sea y no debería contaminársenos con partículas ambientales porque estamos dentro de nuestro campo estéril. Así que cuando trabajen en el laboratorio y la semana siguiente puedan ver un cultivo y esté completamente contaminado con hongos, como se ve en la imagen, básicamente es porque no respetaron su área séptica y se salieron del campo estéril para trabajar. Y por último, añadiendo un poquito a lo visto en bioseguridad, porque tiene relación y es muy importante que siempre lo manejen, es la disposición de los desechos en el laboratorio. En el laboratorio vamos a encontrar 3 basureros. El primer basurero y el menos utilizado es el basurero de color negro. Este basurero sirve para depositar básicamente todo lo ordinario que no esté contaminado con nada que sea material biopeligroso. Básicamente ustedes lo único para lo que lo utilizarán es para botar las servilletas con las que se sequen las manos después de lavárselas. El segundo basurero, que es el más grande y es de color rojo y trae un signo de biopeligroso, es el basurero de desechos biopeligrosos. En este basurero vamos a botar todo lo que esté contaminado con material biopeligroso. Las placas de agar que ya no se utilicen, las bacterias, algodones con sangre, papel con el que limpié una bacteria que se me regó, el caldo de una bacteria, etc. Todo lo que tenga material biopeligroso va para ese basurero. Y el tercero, y eso es muy importante que lo recuerden, es el basurero de punzocortantes. Este basurero va a servir para botar todos los desechos biopeligrosos, o sea, todo lo que acabo de mencionar, pero que me pueda cortar. ¿Qué va a ir en este basurero? Tanto agujas como bisturís, cubreobjetos, portaobjetos, básicamente todo lo que sea material biopeligroso o no biopeligroso que me pueda cortar. Y una aclaración, los tubos de sangre, ya sean los de DTA o los que tienen procoagulante o los de citrato, independientemente, los tubos de sangre están hechos de plástico, entonces se botan en el basurero grande de desechos biopeligrosos. Y eso sería todo por esta primera clase. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta me la pueden hacer saber al correo electrónico y nos vemos en la próxima clase.